está de por medio el centro, pienso yo, de ese modelo de sociedad neoliberal que es la libertad de mercado. Y para la libertad de mercado ellos exigen el liberalismo del siglo XIX y ahora el neoliberalismo, un Estado mínimo, un Estado en su mínima expresión, frente a un capitalismo salvaje, es decir, un Estado que solamente sea prácticamente un Estado policíaco en términos de cuidar el orden establecido dentro de las relaciones sociales capitalistas, desde su dimensión económica hasta su dimensión política, cultural. Básicamente es una idea de reducir en la medida de lo posible la participación del Estado, y esto es obviamente hecho de manera diferente en los diferentes niveles. No es lo mismo educación básica que educación superior. Por ahí me parece que hay un matiz muy importante, ¿no? Porque en todo caso, analizando el caso de las coberturas, estaremos hablando de cosas diferentes, pero en esencia se trata de intentar disciplinar a los actores educativos en términos de las maneras en que esta forma de ver el mundo concibe la función de la educación, ¿no? Las principales dificultades que tenemos evidentemente es con el financiamiento en la educación. Cada vez el financiamiento se ha disminuido por parte del Estado y se ha buscado que la iniciativa privada o organismos internacionales y nacionales otorguen apoyos presupuestales a la educación. Y los financiamientos que se dan son más de mantenimiento, de infraestructura, pero menos de apoyo a la educación en sí y menos a la investigación educativa, ¿no? Cambiar el currículo, privatización de algunas áreas, reducción del presupuesto. Simplemente en días pasados se anunció que hay una reducción del presupuesto de las universidades. Aquí mismo, y hay que decirlo, nuestra propia universidad nos han informado, la coordinadora del área a la que pertenecemos, la UNO, es que el presupuesto se reduce. No nos han dicho un tanto, que tanto por ciento, pero que se reduce de manera considerable para llevar a cabo nuestras actividades académicas. Y esto es 2015, pero ya se hizo el anuncio para el 2016. Bueno, yo creo que hay varios efectos. Uno es el debilitamiento del Estado. El Estado-Nación pierde importancia y pierde margen de maniobra. Eso quiere decir que los organismos internacionales ocupan este espacio y son los que delinean de alguna manera prioridades, criterios, sistemas, procesos, ante lo cual pues evidentemente la educación superior se ha visto muy golpeada. Desde luego la parte presupuestal, ¿no? Los enormes recortes a ciertas áreas de conocimiento, a las universidades públicas, a todo lo que implica no un criterio de rendimiento utilitarista para el capital. Y otro nivel yo lo vería en pues la pobreza ideológica, ¿no? Cuando se trata de ver el neoliberalismo como un pensamiento único y no da opciones para un debate ideológico rico y plural. ¿Cómo se ve el financiamiento de las instituciones, ¿no? Y entonces los organismos internacionales, ustedes lo saben muy bien, van dando pautas conjunto con el neoliberalismo, con estas posturas, en que el financiamiento ya no es solamente estatal, ¿sí? Sino que ahora las instituciones tienen que buscar sus propios recursos. La otra tiene que ver, por ejemplo, también en este cambio hacia los estudiantes o de las instituciones con corte de financiamiento, es hacer mayor vinculación con las empresas, ¿no? Entonces, química, arquitectura, medicina,
tienen patentes, ¿no? Ahí perdemos, por ejemplo, los de ciencias sociales y humanidades. Nosotros no patentamos, ¿sí? Y entonces eso hace que también tengamos poca viabilidad de financiamiento en una universidad especializada como la nuestra, ¿no? Cosa que no pasa en química, ¿no? Entonces ahí esta nueva forma de ver el financiamiento. Y otras formas también de financiamiento es, pues tienes jardines, pues réntalos, ¿no? Y entonces vende tu espacio académico para que puedas hacerte de dinero. ¿Cuáles son las dificultades más serias desde el punto de vista de la educación? Es su calidad. Su calidad porque no se ha dado una formación profesional a los especialistas en la educación. Se ha buscado más bien su capacitación o su actualización, pero no una formación profesional, en donde la parte de autonomía estuviera bien planteada por parte de los profesionales y pudieran hacer adaptaciones del currículum de acuerdo al contexto de cada grupo, de cada comunidad educativa que se atiende. La otra parte es en cuanto a los currículums, a los contenidos. Se ha hecho más una transmisión de información que de conocimiento. Y es ahí a donde también entra la parte de libre mercado, en donde se están queriendo llevar, sobre todo educación superior, estas intereses más personales, más individuales. O sea, que de acuerdo a las necesidades del alumno, lo que él quiere aprender es cómo se les va a servir una carta de información y de conocimientos, pero más que nada de información, no propiamente de un proceso de apropiación de conocimientos, y se está perdiendo toda esta intencionalidad del pensamiento crítico, de la construcción del pensamiento abstracto, ¿no? Entonces esto se ve más como información, como lo que yo aprendo como habilidades que ahora se les denominan competencias profesionales, y que desde ahí se van reorientando los currículums, los planes de estudios de todos los niveles educativos, pero en educación superior se nota más. Entonces cada vez va a haber un ingreso a las universidades de alumnos que busquen lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Y también se va a formar una mente abierta a la flexibilidad laboral, a donde yo puedo ir a cualquier lugar, a cualquier sitio, o me vuelvo autogestivo y yo genero mi propio ingreso. De tal manera que ya no hay una estructura institucional, sino es muy liberal, muy de liberalización del conocimiento, de la formación profesional y de la educación en su conjunto. Tienen lógicas diferentes como campos, y las instituciones que están dentro de esos campos, digamos, también, o sea, no es lo mismo el TEC de Monterrey que la UNAM, ¿no? Las lógicas que se viven, los sujetos que ingresan, los que están dentro, se crean realidades, los mismos seres humanos pues crean realidades diferentes, ¿no? Porque la baja calidad de la educación privada es muy común en muchos lugares del mundo. La educación superior, por ejemplo, en Brasil, las universidades públicas están muy por encima de las escuelas privadas porque son un negocio. Y en México pasa lo mismo, con algunas excepciones ciertamente. Bueno, por otro lado, en la educación pública, lo que se ha impulsado es el modelo de las universidades tecnológicas y los tecnológicos. Mucho en esta idea de lo que se requiere es formar mano de obra calificada para llenar la demanda supuesta de una planta productiva que estaría modernizada, y eso sin duda hay una parte de la planta productiva que ha sido modernizada, pero gran parte del empleo no discurre en empresas modernas, sino gran parte del empleo, y eso lo dicen las estadísticas muy claro, se da en el sector servicios, que requiere baja formación y que paga mal, ¿no? Que sí hay mucha diferencia. Siento que, bueno, nunca he estado en una particular, estuve en la prepa, pero creo que ahorita en licenciatura sí varía mucho, pero creo que en la particular sí hay como mayor compromiso por parte de los profesores
a la pública. En la pública a veces faltan mucho o muchos maestros vienen como por obligación a dar clase o no es su área y siguen dando clase en un área que no es la de ellos. Entonces sí creo que hay mucha diferencia en una pública de una particular. Creo que es mucho más exigente en las privadas, en muchos sentidos como académicos, y justamente por eso también se pueden incluir como proyectos externos, diferentes tipos de ideas y volverse esta educación que a mí me parece más adecuada, pero también creo que una educación pública te da un verdadero reflejo de lo que se vive en todos los niveles y para gente como los que estudiamos aquí, que queremos profesionalizarnos en la educación a nivel nacional, creo que es muy importante vivirlo también. Está condicionado por el perfil de ingreso que tiene, que es muy notorio entre una universidad pública y una universidad privada, y a fin de cuentas cada una de ellas crea una realidad a la que te vas a enfrentar, para la que te preparan, y pues el desempeño depende de ti. Si lo vemos desde la parte social, pues la educación privada y pública es lo que hace, pues es una estratificación y segmentarización de las diferentes clases sociales que existen aquí, ¿no? Y entonces, como tú tienes para pagar una educación privada, vales más, ¿no? Como sujeto social, vales más porque estás pagando una educación privada. Entonces, creo que es por las élites, todo el mundo lo sabe, es por las élites que han interrumpido, han estropeado el proceso de la educación pública en todos los aspectos, tanto en el mercado, en nivel cultural y social, ya que solamente se mueven a su propio beneficio las élites y no dejan que el trabajo de los demás surja. Otro punto importante que refleja el neoliberalismo, ejemplifica el neoliberalismo en la educación superior, sería, y que también refleja la discriminación en la educación superior, sería la evaluación y discriminación en conjunto. ¿Por qué? La evaluación dentro del neoliberalismo no es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, solo sirve para constatar si las instituciones cumplen o no su función. Pues bueno, también si bien es cierto que el modelo de producción tecnológico está encaminado a la situación de la producción de las universidades, entonces tendremos que preguntarnos en dónde quedaría la función y el aporte de las universidades que tienen, en donde se desarrollan licenciaturas como las que tiene la Universidad Pedagógica Nacional.